Señor abogado. Buenas noches. Buenas noches. abogado. Vamos Buenas noches. a continuar. Bueno, primeramente, pues, dándole gracias, ¿verdad?, de volverlos a ver. Gracias a Dios. Bueno, vamos saliendo, ¿verdad?, de esta situación y ya sintiéndonos un poquito mejor de salud. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad que va a ser, como quien dice, un poquito entretenida. Y el objetivo va a ser medir un poco los conocimientos que hasta el momento hemos estado pues leyendo, desarrollando dentro de lo que es la clase, ¿verdad? Vamos a esperar tal vez unos 2 minutitos más para que se conecten más compañeros y vamos a dividirlos en grupos. Yo les voy a dictar unas preguntas y estas preguntas ustedes las van a responder en los grupos que vamos a subdividir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo en unos 20, 25 minutos. Más o menos van a tener ese tiempo para poder responderlo dentro del grupo. Y una vez que concluyan precisamente las preguntas, aunque no se concluyan todas y se termine el tiempo, entonces vamos a volver otra vez nuevamente a esta sala para que de esta manera respondamos de acuerdo a cada uno de los grupos. Lo que sí yo voy haciendo es que dentro de sus participaciones vamos guardando pues las capturas de pantalla, ¿verdad? De cada uno de los que estén presentes. Yo sé que algunos pues se han excusado por cuestiones de salud, otros por otras o diferentes situaciones, pero ojalá que ingresen un poquito más, ¿verdad? De compañeros para así profundizar un poquito, ¿verdad? En lo que vamos a desarrollar hoy. Antes que nada, quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta ahora dentro de lo que es el contenido, dentro de lo que son las actividades? Recuerden que los foros ya están abiertos, las participaciones son abiertas, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar tanto para poder desarrollar tanto las actividades grupales como también las actividades individuales, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda hasta acá. Sí, buenas noches, abogado. Buenas noches, dígame. En relación a los foros, ahí menciona 3 participaciones, pero sería 3 participaciones adicional al comentario principal. Bueno, perdón. El foro en sí, Catherine, es en este sentido. El foro, en cada una de las actividades y de las consignas, se les pide un mínimo de participaciones. Esas participaciones, normalmente que se les pide, por ejemplo, en el foro número 1, que es el que trata de lo que es la primera clase 1, son mínimo 3 participaciones. El segundo foro tiene mínimo 2 participaciones, ¿verdad? Entonces, las participaciones que ustedes hagan pueden ser tanto desde lo que es el comentario principal, pueden ustedes contestarle a otro compañero, pueden hacer sus propios comentarios, pero la iniciativa es que participen no solamente el mínimo, ¿verdad? Porque recuerden que las participaciones las vamos a evaluar una por una. Si de repente hacen 3 participaciones, justamente las 3, recuerden que se valora de que las mismas cumplan lo solicitado de acuerdo a cada consigna. Si las 3 reúnen lo solicitado, pues cumplió con la actividad. Pero ¿qué tal si tal vez hay una participación que no reúna lo solicitado? Entonces las que voy a calificar son solamente 2. Entonces posiblemente ahí se vaya a quedar un poco corto, ¿verdad? Dentro de su participación. Entonces yo les recomiendo que no se queden con el mínimo, sino que sigan participando, porque si ustedes se fijan, los 2 foros ya están abiertos.
¿verdad? Los foros van de acorde a cada una de las semanas que hemos avanzado. Recuerden que ya ahorita vamos por la tercera semana. Entonces, ya falta muy poco para lo que es la evaluación al final de este mes. Entonces, es muy importante aprovechar el tiempo que les queda para que así puedan ustedes avanzar. El foro, si ustedes se fijan, el primer foro termina con la primera actividad también. Mañana. Entonces, Sí. exacto, sí. Entonces, el objetivo es que sigan participando. Posiblemente. Sí, bueno, el hecho es, Ajá, dígame, Catherine. perdón, es que, bueno, yo leí 3 participaciones mínimas, pero en el momento en que yo entré no había lo suficiente como para poder comentar a varias comentarios anteriores, perdón por la repetición de palabras. Sí. Entonces, por eso quería saber. No, pero no importa. O si es válido no hacer un comentario principal y comentarles a los demás. Lo puede hacer de diversas maneras. Puede usted hacer su propio comentario, puede contestarle a otro compañero, ¿verdad? Puede hacerlo de diversas formas, no hay ningún problema. Yo sí hice, abogado, hice un Gracias. comentario principal y le comenté a otro compañero porque cuando ingresé solo habían 2 personas, creo, que habían participado. Y ese es el problema porque uno pierde tiempo es también estar entrando más por las labores del trabajo, estar. Pero sí entendí yo comentario principal y le comenté al que había, porque tenía esa duda también que le hizo la compañera, la pregunta que le... Sí, pero puede hacer, el objetivo es que cumplan con lo solicitado, ¿verdad? Si de repente no ha participado mucho compañero, no importa, ustedes sigan haciendo sus comentarios, porque esa manera de repaso, recuerden que el objetivo es leer el contenido y ahí expresar su opinión con respecto a ese contenido, ¿verdad? Entonces, si de repente hay pocas participaciones, lo que enriquecen precisamente el foro son las participaciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, sigan participando conforme ustedes vayan avanzando, ¿verdad? Para que así se enriquezca la participación de todos dentro de lo que son los comentarios. Pueden hacer un comentario inicial ustedes, pueden contestarle a otro, pueden hacerlo como ustedes quieren, pero no se vayan a quedar sin cumplir con el requerimiento solicitado. Entre más comentarios ustedes hagan, mejor es para sus participaciones, ¿verdad? Porque recuerden que se van a evaluar de acuerdo al contenido y a la riqueza de el comentario que ustedes hagan por cada participación. ¿Ok? Bueno. Ok, gracias, abogado. Excelente. Voy a dictarles 3 preguntas. Y esas 3 preguntas son las que va a responder precisamente en el grupo que se le asigne. Va a ser de manera aleatoria. No necesariamente van a ser los mismos grupos que están constituidos. Vamos a ver. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre las ciencias fácticas y las ciencias formales? Primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las ciencias fácticas y las ciencias formales? Número 2. ¿Cuáles son las diferencias entre interdisciplinariedad y multidisciplinariedad? Repito, ¿cuáles son las diferencias entre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad? Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Número 3. ¿Por qué el conocimiento científico es? Número 1, comunicable. Número 2, metódico. Y número 3, preciso. ¿Lo puedo volver a repetir esa última, abogado? Disculpe. Sí. ¿Por qué el conocimiento científico es? Número 1, comunicable. Número 2, metódico. Y número 3, preciso. Y la última es
cuáles son las características del conocimiento y explique qué es la racionalidad. ¿Cuáles son las características del conocimiento? Y explique cuál es la racionalidad. Ok. Bueno, ahorita son las 7:17. Habemos 23 conectados. Entonces yo los voy a dividir. Vamos a ver si de repente los dividimos en 5 grupos. De repente van a quedar algunos grupos de 3 y otros grupos de 2, otros de 4, no importa. Va a ser de forma automática. Una vez que ustedes, les voy a dar desde este momento hasta las 7:40, ¿verdad? Después vamos a volver a la sala principal y vamos a responder las preguntas que cada uno hizo. Yo voy a pasar por algunas de las salas cuando estén ustedes para ver cómo van desarrollando la actividad, ¿verdad? Entonces, el objetivo es responder las preguntas entre todos los del grupo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Ok. Recuerden que van a tener hasta las 7:40, ¿verdad? Y ahí nos volvemos a conectar y a cualquiera del grupo se le va a preguntar. Así que todos tienen que tener la capacidad de poder responder. Ok. Vamos a hacerlo ahorita. Ahí les va a aparecer un mensajito y ustedes tienen que darle a aceptar. Permítame. Ok. Ahorita van a recibir el mensaje. Hay que darle a aceptar para poder formar parte del grupo. Se adecua a las reglas. 800 pesos. ¿Lo encontraron? No, yo ahorita estoy metiendo en el material. ¿Qué tal vamos? Ahorita la estamos contestando, abogado. Ok, listo. Ideas abstractas, compañero. Abstracta, sí. Y las ciencias fácticas. Material. Es más que todo lo empírico, ¿verdad? Por ejemplo, las creencias. Fenómenos reales. Como Ajá, decía. exacto. Que nos basamos más que todo en la observación. Entonces, Ajá, y en eso el puedo- estudio. Exacto. Porque las sociales se ocupan del estudio, de las actividades. ¿Aló? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Esa es la 3 o es la 4? No, esa es la número 3. Para que ok. lo note. ¿Y la 4? Hola, compañeros. Sí, Compañeros. Sí, ¿Entró hola. alguien más? ¿Entró? creo que el licenciado ahorita entró a revisarlo. Continúen, no se preocupen. Denle. Ah, Sí, está bien. El licenciado. gracias, sí. La pregunta número 4, no sé si ya la... ¿Qué tal vamos? Hola, abogado. Bien, Hola. bien, ya estamos contestando las preguntas. Ok, listo.
Gracias. Compañeras. Ok. Bueno, ya retomando, bueno, de repente el tiempo pues para algunos pues un tanto corto, pero vamos a discutir algunas de las respuestas que ustedes pues pudieron haber dado precisamente dentro de cada uno de los grupos, ¿verdad? Porque la iniciativa y el objetivo de esta actividad es poder ejercer un ejercicio mental, ¿verdad? Con respecto a lo que es la unidad número 1. Son 3 preguntas solamente de la clase 1, ¿verdad? Que ya pues a estas alturas tuvimos que haber avanzado. Ya más bien deberíamos ir a más o menos por la clase 2 o 3 y ya retomando pues la parte final porque recuerden que ya falta poco. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas así de algunos de los compañeros de grupo, ¿verdad? Yo les comenté que cualquiera del grupo podría ser escogido pues para que puedan ustedes participar. Veamos, del primer grupo, hablemos con Catherine Flores. Catherine, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ok, veamos la primera pregunta. Dígame en su grupo qué diferencias encontraron entre las ciencias prácticas y las ciencias formales. Bueno, nosotros encontramos que las ciencias formales trata de entes ideales, se adecua a las reglas, consistencia racional. En cambio, las ciencias fácticas trata de entes materiales, se adecua a los hechos y tiene consistencia empírica. Así es. Si ustedes vieron, pues buena parte de esas diferencias se dan porque esa es la clasificación más aceptada de este señor que se conoce como Carl Gustav Hempel. Y decimos la más aceptada porque recuerden que es la clasificación que nosotros podemos pues tomar en cuenta, ¿verdad? En estos instantes. Exacta. No sé si hay alguien más que de repente tenga algo más que agregar además de lo que comentó la compañera Catherine. Veamos Carlos Rivera. Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Alguna otra diferencia que haya usted podido determinar en su grupo entre las ciencias fácticas y las ciencias, y las ciencias formales? Que las ciencias prácticas tienen ideas abstractas y las ciencias formales ideas más coherentes. Ok. Recuerden que cuando hablamos de lo fáctico o empírico, es lo que nosotros manejamos dentro de lo que es la realidad. Si nosotros quisiéramos ubicar al derecho, ¿dónde lo ubicaríamos? Entre los fenómenos reales, porque recuerden que el derecho se observa de manera pragmática, en la práctica. Por eso la diferencia entre hechos reales y hechos ideales o situaciones ideales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la clasificación de las ciencias, cuando tratamos entes ideales, son aquellos que están en nuestras mentes. Por ejemplo, ¿qué ciencias nosotros manejamos en nuestras mentes? Generalmente tenemos la física, por ejemplo, la matemática, ¿verdad? Algunas disciplinas del conocimiento como la contabilidad, etcétera. Pero hay otras ciencias que vemos en la realidad, ¿verdad? Ya no ve situaciones atemporales, sino que ya son cosas temporales, o sea, cosas que vemos realmente dentro de nuestros sentidos, que en este caso ya ubicamos, por ejemplo, las ciencias sociales, a las naturales, ¿verdad? Porque recuerden que son ciencias donde participa ya sea el hombre y en otras donde no participa o no debe de participar, porque recuerden que también ya de por ahí está apareciendo otra clasificación dentro de lo que son las ciencias como la bioética. Vaya, por ejemplo, el medio ambiente.
donde ya participa el ser humano dentro de lo que es la afectación del medio ambiente y que ya no solamente se entremezcla aquellas ciencias que en donde estaban separados precisamente esas dos condiciones. Excelente. Vamos a ver la segunda pregunta. Creo que aquí es un poquito más complicada porque de repente pues han de haber encontrado algunas respuestas que tal vez sean un poco no concluyentes, pero vamos a aprovechar y vamos a preguntar. Veamos, Roy Varela, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Roy. ¿Cuáles diferencias encontraron en su grupo entre la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad? Bueno, encontramos que dice la interdisciplinariedad, dice, supone un conjunto de disciplinas o materias que se enlazan entre sí, pero que tienen un objeto en común y no pretenden trabajar de manera separada, sino todas en conjunto. Y la otra, la multidisciplinariedad, dice, es aquella que propone un trabajo separado de cada disciplina. Sin embargo, dice, trabaja de función de manera colectiva. Muy bien, muy bien. Veamos si alguien más nos puede aportar algo distinto o algún agregado. Veamos, a ver, Gabriela Ferrufino. Presente, abogado. Sí. Bueno, mencionaban, ¿verdad? Se mencionaban algunos ejemplos de estas ciencias. Por ejemplo, un ejemplo de una ciencia interdisciplinaria podría ser, yo diría que la matemática, pero un ejemplo de una ciencia multidisciplinaria sería la bioquímica, se mencionaba. ¿Por qué? Porque trabajan en conjunto. O sea, la bioquímica es la biología y la química, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero, esas ciencias interdisciplinarias trabajan en conjunto, pero de manera separada. Y la multidisciplinariedad, perdón, ya me equivoqué. A ver, la multidisciplinariedad tiene un trabajo independiente, o sea, cada una realiza un trabajo independiente de una forma colaborativa. Y la interdisciplinariedad trabaja en conjunto, ¿verdad? Como por un mismo objetivo, se podría decir. Así es. Bien dijeron ustedes, los dos compañeros, solo hay que centrarse en una cosa. Recuerden que el surgimiento de las ciencias, ¿por qué la complejidad del conocimiento? Los filósofos estaban tratando de darle respuestas a los fenómenos naturales a través de un fenómeno singular, la ciencia. Pero aquí se dio un rollo un poquito serio. ¿Por qué? Porque ellos querían darle respuesta a todo solo con una ciencia. De ahí fue que fueron surgiendo diferentes ciencias. Aparece la clasificación de ciencias. Entonces, la definición de ciencia deja de ser en singular y se convierte a lo que es el plural. Varias disciplinas del conocimiento. Entonces, allí fue necesario, para darle respuesta a cada fenómeno, abocarse a diferentes disciplinas. Pero ojo, era más complejo todavía el conocimiento que fue necesario combinar. O sea, era tan complejo esta situación que tuvieron que participar varias disciplinas sobre las cuales aparecen diferentes escuelas. Por ejemplo, el concordismo. Más de alguno debe haber escuchado en algún momento dado que tratan de conjuntar, por eso, de concordar lo que es la ciencia con lo que es la fe. Algo que muy difícilmente va a cuadrar. A veces es como tratar de unir el agua como con el aceite. Pero algunas de esas cosas sí concuerdan. Pero el concordismo es uno de los ejemplos de complejidad del conocimiento que surge como teoría
precisamente como escuela para poder entender mejor eso. De ahí viene más adelante la interdisciplinariedad. ¿Por qué da a confundir, Gabriela? Porque de repente lo que hay que hacer es ubicar un fenómeno. Y para explicar mejor ese fenómeno, a veces es necesario de varias ciencias, no solamente de una sola ciencia, sino que es necesario ubicar hasta 2 ciencias. Usted mencionó 2 de ellas. ¿Qué es lo que pasa con la interdisciplinariedad? ¿Qué es la diferencia con la multidisciplinariedad? Que aquí no existe un diálogo, aquí hay una conjunción. O sea, en otras palabras, se unen 2 ciencias y crean una nueva disciplina del conocimiento. De ahí ustedes han escuchado varias, como ser la sociolingüística, por ejemplo. Imagínense, ¿cuándo iba a mezclar la sociología con la lingüística? La bioquímica, la biología con la química, la termodinámica, y así otra infinidad de disciplinas que se conjuntan de manera interdisciplinaria, ¿verdad? En otras palabras, están ambas ciencias y se unen. Y de esa unión surge una tercera disciplina para darle explicación a ese fenómeno. Dígame. Pero entonces cada una mantiene su enfoque, ¿verdad? Solo es que se une para... En la inter no. No. En la inter se unen y crean una nueva disciplina. En la multidisciplinariedad, como bien lo dijo usted, Melissa, están varias ciencias. Vaya, imagínense que de repente imagínense que usted se le propone resolver un problema laboral. Se nos están durmiendo en la minera los empleados que están trabajando. Entonces, ustedes saben que dormirse, ellos trabajan casi las 24 horas del día. Hay turnos largos, complejos. Pero ¿qué pasa? Ese fenómeno no solamente conlleva ver una cuestión de derecho, hay que ver cómo está el reglamento interno. Posiblemente, si esta persona se duerme unos segundos, pierda su trabajo, ¿sí o no? Pero además de eso, ¿qué va a pasar? Que de repente también tenga que mezclar algo con la psicología, con la misma sociología, entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Será que hay turnos demasiado largos? ¿O será que de repente son trabajos demasiado estresantes? Entonces, ahí se entremezclan, pero ojo, la diferencia es que no crean una disciplina del conocimiento, no, sino que esto es un diálogo. Aparecen 3 disciplinas para darle respuesta a este fenómeno. Pero un aporte, abogado. Exacto. Cada una da un aporte para solucionar esa complejidad del fenómeno. La multidisciplinaridad, aquí no se crea una nueva disciplina del conocimiento, no. Aquí se respetan entre las 3 disciplinas que quieren darle respuesta a ese fenómeno. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo funcionan? Y de ahí Abogado, ustedes... Ajá, dígame. Sería como, por ejemplo, cada quien realiza, digamos que es un trabajo en conjunto igual, ¿verdad? Pero como que está dividido en fases o etapas. Entonces, cada disciplina se encarga de resolver la fase o la etapa que le corresponde. Así es. Excelente. Bueno, ya solamente quedan unos minutitos. Yo sé que de repente faltan responder 2 preguntas. Ahorita yo les voy a mandar una encuesta. La encuesta son 3 preguntas sobre los mismos 3 temas. Yo aquí quiero que ustedes respondan la encuesta. Estas 3 preguntas me las van a enviar ahorita y vamos a ver las respuestas, a ver qué tal les va. Y usted mismo autoevalúese si entendió dichas características. Por ejemplo, nos faltó ver las características del conocimiento científico, que si es comunicable, que si es metódico o si es preciso. Pero hay más, hay otras características, hay 6 características, que es sistemático, etcétera, etcétera. Y también nos faltó profundizar en las características del conocimiento, por ejemplo, la sistematicidad, la racionalidad y la objetividad, que son 3 características que tiene el conocimiento en general. Entonces, les voy a lanzar ahorita la encuesta. Vamos a ver, ahí lo que tienen que hacer es responder, no aquí de viva voz, respondan ahí en el Zoom. Creo que ya les llegó las 3 preguntas. Entonces, usted lo que va a hacer es
darle respuesta a cada pregunta. Cada pregunta va dentro del tópico que vimos o de los 4 temas que tocamos ahorita. Entonces, usted envíeme su respuesta. Para eso van a tener 2 minutitos. Vamos a ver qué tal les va y a ver cómo salimos con las respuestas. Recuerden que hay que enviarla. Todavía no, nadie me ha enviado las respuestas. Tienen que seleccionar las respuestas y darle al final, finalizar, para que así envíen cada uno de ustedes las respuestas que ahí están. Ya estoy empezando a recibir sus respuestas. Vamos a ver. Vamos bien con la segunda. Todavía faltan. Hasta ahorita tengo 5 compañeros que han respondido. Recuerden que somos 21 compañeros dentro de la sesión. Ajá. Ocho, 9. Faltan todavía, van 10. A ver. Van 13, 14. Faltan todavía unos cuantos. 18. 19. A ver, faltan 2 compañeros todavía que respondan. Listo. Ok. Vamos a ver cómo salimos con las respuestas. En la primera pregunta, ¿constituyen hechos reales o fenómenos temporales? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Las ciencias formales. ¿Segura? Las fácticas, Exacto. Prácticas. Las ciencias fácticas o empíricas. Aquí me contestaron bien 13 compañeros y 8 compañeros me contestaron mal, ¿verdad? Recuerden, las fácticas son ven los hechos reales, los hechos temporales. Los otros, las ciencias formales ven atemporales, ideales, están en nuestra mente. Veamos la segunda, dice, es un diálogo entre las ciencias en el que cada disciplina se mantiene dentro de su enfoque, sus métodos, sus características, su especialidad. A ver, aquí la mayoría pegó, solo hubieron 3 compañeros que... Pero yo contesté mal, abogado, pero es multidisciplinaridad, analizándolo. Así es. Es. Multidisciplinaridad. Sí. Así es. Si se fija la palabra clave ahí es diálogo. Sí. Diálogo. Pero, mientras no se mezclen y sea un diálogo, es multidisciplinaridad. Como que es la palabra clave ahí. Exacto, sí. Ahí si se fija, 18 respondieron bien, ¿verdad? Y solamente 13 me equivocaron. Y en la última, bueno, ahí la sumaríamos entre las buenas. Y la tercera pregunta dice el conocimiento científico es de fácil dominio. Cuando hablamos que es de fácil dominio, ¿a qué se refiere? ¿Qué es metódico, qué es preciso o qué es comunicable? Comunicable. Así es. ¿Por qué algo es comunicable? Porque si nosotros sabemos y lo podemos asimilar como conocimiento, lo compartimos, ¿sí o no? Esa es la característica de la comunicabilidad. ¿Cómo algo se va a convertir en un conocimiento si no lo compartimos? Tiene que compartir el conocimiento. El otro tiene que averiguar si está bien. El otro tiene que comprobar si está bien. Por eso la característica ahí es la comunicabilidad. Por eso decimos que es de fácil dominio. Aquí la mayoría les fue bien. 17 contestaron que era comunicable. Solo 4 me pusieron que era metódico. De ahí nadie más. Vamos a compartir los resultados para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, cuáles fueron sus respuestas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ustedes evaluarse o autoevaluarse, ¿verdad?
Entonces, ahora ven el sentido de esta actividad. Nos refrescamos un poquito la mente, hacemos un ejercicio mental y nos quedamos precisamente en tratar de poder dialogar un poquito y poder conversar dentro de lo que es la unidad y la clase. Nos faltó pues solamente evacuar 2 preguntas, pero la próxima semana vamos a continuar en eso. Mañana, estimadísimos, yo sé que ya nos pasamos 2 minutitos, solamente déjenme decirles, recuerden que mañana termina la actividad del foro 1 y la actividad del trabajo 1. Si tienen algún problema o tienen una dificultad, recuerden que es necesario por eso estar constituidos los grupos. Creo que en el caso de ustedes, todos se pudieron unir a un grupo. Creo que nadie se quedó sin grupo. No estoy todavía muy seguro, pero sí al final se me habían quedado 2 personas, pero era porque ellos no habían ingresado al campus. Pero espero que todos tengan su grupo. Recuerden que mañana es la fecha tope, pero si tienen algún inconveniente, no dejen de comunicarse conmigo para ver de qué manera lo podemos resolver. Y recuerden que hay que participar en el foro. El foro se cierra mañana, ¿verdad? Así que es necesario su participación, ¿verdad? No dejen de participar. De repente vamos a evaluar cómo están las participaciones y dependiendo de eso, mañana evaluamos si tal vez le damos unos días más, pero va a depender de ustedes, así que participen. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda hasta acá, si hay algo que de repente se me haya pasado de cuenta, ¿no? Abogado, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo soy la coordinadora de mi grupo. Sí. ¿Puede otra compañera subir el archivo o necesariamente tengo que ser yo? De la idea. Puede otra compañera, no importa. Recuerden que por eso se dispuso tener un coordinador y un relator. Porque si de repente el coordinador no puede subirlo y lo sube la relatora, pues lo puede hacer. Si no, también cualquier compañero de grupo. Pero siempre verifiquen que se haya subido el archivo. Posiblemente les vaya a aparecer como borrador. ¿Por qué? Porque a veces el archivo es subido, pero les queda la oportunidad de poder corregirlo, bajarlo y volverlo a subir, ¿verdad? Eso en caso de que de repente no estén muy seguros que tal vez la actividad esté totalmente concluida, ¿verdad? Más o menos ya les dimos las luces, pero recuerden que mañana es el último día para poder subir. Tratemos en lo posible. Yo voy a valorar y mañana voy a dar una vistadita. Todavía me encuentro con incapacidad médica, así que no quería dejar de dejarlos ver hoy, esta semana, para seguir aprovechando pues el tiempo, porque recuerden que el tiempo es oro, ¿verdad? Y ya tenemos, como quien dice, ya faltan pocos días para poder tener la evaluación final. Y quiero que lleguemos muy bien pues para dicha evaluación. Así que vamos a estar en contacto, nos vemos la próxima semana y que pasen pues una feliz noche, ¿verdad? Cuídense. Gracias, abogado. Buenas Que se noches, siga mejorando. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.